Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Empieza este evangelio que nos cuenta el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Empieza contando un sentimiento de Jesús. Vuelvo a leer el fragmento del inicio del texto de hoy. Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. La multiplicación de los panes y los peces vino después. Es una consecuencia ante una circunstancia. El Señor no vino a poner una panadería milagrosa. De hecho, una de las tentaciones en el desierto fue hacer que las piedras se convirtieran en pan. Es decir, resolver a golpe de milagro los problemas sociales del mundo. ¿Tienes una enfermedad? Un milagro. No hace falta hospitales. Hay un problema de guerra o de un milagro. No hace falta que los hombres hagan esfuerzos. Hay un problema de trabajo, un milagro. No hace falta que busques ningún empleo porque te van a llamar dándote el trabajo que necesitas. Y así todo lo demás. El dinero te viene de milagro, la comida te viene de milagro, las amas de casa no tienen que hacer la comida, mueven la nariz como aquella película de Embrujada, inmediatamente la comida sale de la nevera y se hace solita. No, es decir, el mundo de los milagros, en el cual el hombre no hace nada, es un mundo malo para el hombre. El Señor hace milagros, los hizo, los hace y los hará, pero son cosas excepcionales. Si nos acostumbráramos a que el milagro es lo normal, primero Dios estaría rompiendo las leyes de la naturaleza que Él mismo ha puesto. Pero segundo, nos convertiríamos en unos perezosos. No solo la humanidad no habría avanzado en la ciencia o en la técnica, sino que estaríamos todo el día tumbados. Quizá para algunos ese es el sueño ideal, ¿verdad? Estar todo el día tumbado como un gusanito perezoso, y que la comida, una máquina o un ángel del cielo, te la lleve ya cocidita a la boca y además sin tener que masticarla, porque es un esfuerzo excesivo eso de mover las mandíbulas. Todo un puré. Bueno, es posible que esto sea el ideal de algunos, ciertamente. Yo creo que alguno habrá así. Desde luego no es el mío, y estoy seguro que el de muchos tampoco lo es. Por tanto, el milagro que existe, repito, que hizo Jesús, que hace y que seguirá haciendo, tiene que ser visto de forma excepcional. Tenemos que resolver nuestros propios problemas. Con la ayuda de Dios, sin eso no podemos hacer nada, pero tenemos que resolver nuestros propios problemas. No podemos estar diciendo que Dios me lo resuelva, o como consecuencia echarle la culpa a Dios porque Él no nos lo ha resuelto. Dios es culpable de no haber hecho milagros. Eso es lo que piensan algunos. No, mire usted, yo tengo que pedir a Dios una ayuda, tengo que pedir a Dios un milagro. Si el Señor me lo concede, estupendo, más motivo de agradecimiento, pero yo tengo que resolverme mis propios problemas, con lo cual tengo que pedir a Dios la ayuda, la luz para resolver esos problemas. ¿Cuál es, en cambio, el primer objetivo de la venida de Jesús? No es, repito, hacernos unos comodones que vivimos sin trabajar a base de hacer milagros. Eso fue una excepción. La multiplicación de los panes y los peces fue una excepción. El primer objetivo de la venida de Jesús es lo que empieza diciendo el Evangelio de hoy. Están como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Ese es el objetivo de la venida de Jesús, la enseñanza.
porque están como ovejas sin pastor. Y después, cuando llega la hora, el derramamiento de su sangre, la salvación eterna, la misericordia divina. Repito, en ese camino ocurren los milagros, ciertamente, pero esos son excepciones. En cambio, lo que ha venido a hacer el Señor es la enseñanza, darnos la luz para saber cómo tenemos que comportarnos, darnos la fuerza para comportarnos como vemos que tenemos que hacer y darnos la misericordia cuando, aún viendo lo que hay que hacer por nuestro pecado, no lo hacemos. Esto es lo esencial. Y si esto es lo que hizo Jesús, lo que vino a hacer e hizo Jesús, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Me refiero a los pastores. Enseñar, enseñar. Esta es nuestra primera obligación. Cuando estudiamos para prepararnos para el sacerdocio en esta larga, a veces muy pesada y a veces hermosa carrera, como lo mismo que estudia un médico, ¿no? Y lo mismo que estudia un abogado, pues tenemos que estudiar para poder hablaros con un mínimo de formación. Pienso que es lo que hace la mayoría, otros quizá no, pero la mayoría estoy seguro de que sí. Cuando estudiamos, aprendemos una cosa, la triple misión del sacerdote. Los sacerdotes, no sé si lo han olvidado, los laicos muchas veces da la impresión de que sí. Y a veces los sacerdotes también. Es lo que se llama el munus sacerdotal, la triple misión del sacerdote. La primera de esas misiones es santificar. Santificar. Mi primera misión para vosotros es santificaros. Lógicamente el que santifica es Dios. Yo no soy más que un mero instrumento. Pero sin ese instrumento no os llega la santificación de Dios. ¿A través de qué llega la santificación? De los sacramentos. Hace falta el instrumento para celebrar los sacramentos. Primera misión del sacerdote, por lo tanto, celebrar los sacramentos, santificar al pueblo, dar de comer al hambriento, la Eucaristía, la confesión, el consejo. Primera misión, los sacramentos, no solo Eucaristía y confesión, por supuesto, bautismo, el sacramento no del orden, porque eso lo hace el obispo, ni la confirmación, que lo hace el obispo, pero al fin son también aspectos sacerdotales del tercer grado del sacerdocio. Segunda misión del sacerdote, la enseñanza, enseñar. Esta es una misión sagrada, es una misión encomendada por Dios al sacerdote. Por supuesto, el sacerdote como colaborador del obispo, sucesor de los apóstoles. Una misión encomendada al sacerdote. El sacerdote que no enseña está incumpliendo su misión, aunque haga grandes obras sociales. Repito, las obras sociales son necesarias, los milagros son necesarios, pero no solo de pan vive el hombre. No digo que no viva el hombre de pan, digo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. La enseñanza es la segunda misión del sacerdote. ¿Cómo se hace la enseñanza? La catequesis en la homilía, fundamental. La catequesis cuidando a los niños o cuidando a los adolescentes o cuidando a los adultos. La enseñanza. Están como ovejas sin pastor. Y si el pastor no enseña o el pastor no santifica, porque no celebra o no celebra dignamente los sacramentos, el pastor deja a sus ovejas y las deja abandonadas a merced de los lobos, que las engañan con malas enseñanzas, cuando no es el propio pastor el que les da las malas enseñanzas, convirtiéndose en un lobo vestido de piel de oveja, o que las deja sin la alimentación para que puedan caminar hacia la santidad. Tercera misión del sacerdote, gobernar. Gobernar como Cristo, es decir, gobernar sirviendo, gobernar poniéndose a lavar los pies a los apóstoles, gobernar desde la imitación de la Virgen, que fue la humilde por excelencia, no desde la prepotencia, desde la soberbia, pero al fin gobernar. Gobernar con humildad, gobernar con servicio, pero al fin gobernar. Esa es también misión del sacerdote. El problema no está en el gobierno, el problema está en la forma como se hace muchas veces el gobierno, pero al fin hay que gobernar. Si no, la casa es una gallina o un pollo descabezado y es un caos. Por lo tanto, pidamos al Señor que mande obreros a su mies y que los obreros hagan lo que tienen que hacer. Santificar al pueblo, enseñar al pueblo y gobernar, al menos dentro del pueblo, al pueblo dentro de la casa de Dios, que es la parroquia o que es la diócesis. Así entonces quizá no habrá tanto hambre ni tanto despiste como hay hoy. De pie, por favor.